Imagina a un niño de apenas 3 años montando en una minimoto, surcando las calles de Palma de Mallorca, con más entusiasmo que algunos de los pilotos profesionales. Ese niño era Jorge Lorenzo, y aunque su tamaño en ese entonces no llenaba ni el asiento, su ambición ya apuntaba hacia lo más alto. Desde esos primeros días hubo alguien clave moldeando su futuro, su padre, Chicho Lorenzo. Chicho no solo fue su entrenador, sino también la figura que construyó los cimientos de la mentalidad y técnica que definirían a Jorge. Con métodos de entrenamiento poco convencionales y una obsesión por la perfección, Chicho pulió cada detalle en el joven Lorenzo, asegurándose de que no solo tuviera talento, sino también la disciplina y fortaleza para destacar en un deporte tan competitivo. Conocido por su técnica impecable, su frialdad al pilotar y un hambre insaciable de victoria, Jorge no solo conquistó títulos mundiales, sino que redefinió lo que significa ser un verdadero campeón. Pero su carrera no estuvo exenta de desafíos, lesiones devastadoras, rivalidades intensas y decisiones que marcaron un antes y un después en su vida profesional. Bienvenidos al MVP Normal. El día de hoy hablaremos de Jorge Lorenzo, pero no solo de sus logros deportivos, sino de esa relación tan particular que tuvo con su padre y de cómo influyó en esos primeros años para triunfar. Haremos una reflexión sobre la importancia de nuestras expectativas como padres y las expectativas de nuestros hijos. Esto es el MVP Normal. Bienvenidos, comenzamos. Bienvenidos al MVP Normal. Como anticipamos en la introducción, el día de hoy hablaremos de Jorge Lorenzo, pero sobre todo la relación con su padre. Y nos surge una gran pregunta con todo esto, que es ¿hasta dónde llegaríamos o qué es lo que seríamos capaces de hacer por alcanzar nuestro sueño? Jorge Lorenzo es uno de los pilotos de motociclismo más legendarios que han estado corriendo en MotoGP, pero tiene una historia detrás que es bastante peculiar. A diferencia de la mayoría de niños, Jorge Lorenzo no tuvo una infancia normal. Él con 2 años aprendió a andar en bicicleta y con 3 ya estaba compitiendo en carreras de motociclismo. Todo esto debido a su padre. Su padre también estaba involucrado en el motociclismo, pero él era mecánico. La historia cuenta que durante los tiempos libres que tenía su padre, él comenzó a hacer una moto a la medida para Jorge Lorenzo. Él comenzaba a, a tratar de impulsar la carrera de su hijo, porque él había querido ser piloto de motociclismo, pero no lo logró y fue mecánico. Entonces él comenzó a llevar a su hijo o la carrera de su hijo desde muy temprana edad. Para muchos es sorprendente que un niño de 3 años ya pueda estar compitiendo en una moto, pero esa fue la infancia de Jorge Lorenzo. Así es como comenzaba su carrera. La infancia de Jorge Lorenzo obviamente está marcada sobre todo por ese deseo de su padre de convertirlo en piloto. Pero también Jorge Lorenzo explica que en muchas ocasiones él intentaba hacer competencias con sus amigos o con sus compañeros de la escuela para ver quién ganaba. Él menciona que se inventaba juegos simplemente para probarse y sobre todo para él ganar. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Tenemos el deseo de su padre de convertirlo en un piloto profesional y el deseo del niño de estar ganando. Entonces, es una combinación que podría hacer que todo saliera mal, pero en este caso las cosas salieron bastante bien. Durante su infancia, él comenzó a ganar carreras, le comenzó a ir bien en categorías inferiores. Pero a la edad de 10 años, sus padres deciden separarse. El juez que estaba llevando el divorcio de sus padres les da la oportunidad a él y a su hermana de elegir con quién quieren irse.
Su hermana, que en ese entonces tenía 5 años, decide irse con su madre, y la decisión de Jorge fue un poco más, pensada, porque él tenía, diferentes ideas sobre lo que quería lograr. Él, cuando estaba a punto de tomar esa decisión, analizó y pensó, si yo me voy con mi madre, voy a tener probablemente más cariño, voy a estar más tranquilo. Pero si me voy con mi padre, puedo convertirme en un campeón mundial. El deseo de Jorge Lorenzo de convertirse en campeón del mundo era lo que lo movía. Y al tomar esa decisión de irse con su padre y probablemente sacrificar parte del cariño que él podría tener durante esos años, es algo que no muchos niños pueden elegir, pero él tenía bastante claro lo que quería lograr. Ese deseo de ser el mejor, estar constantemente compitiendo, pero sobre todo de llegar a ser realmente el mejor en algo, lo hacían alguien muy especial. En algunas entrevistas él menciona que la motocicleta era su herramienta para lograr esos objetivos, de ser el mejor del mundo en algo. Cuando habla de los entrenamientos con su padre, hay muchas cosas que nos pueden parecer extremas. Simplemente la edad a la que empezó es de llamar la atención, pero después los métodos de entrenamiento de su padre eran eh, pues algo particulares. Él menciona que su padre era muy necio, era intransigente y era muy estricto con todos los entrenamientos. Él en algún momento entrenaba en un pequeño circuito que su padre había construido, sobre todo con algunas subidas y bajadas para mejorar su técnica, pero hubo un punto en donde su padre lo que hacía era llevarlo y lo dejaba ahí entrenando a él, mientras su padre se iba a una piscina que había cerca, pero para ver cómo entrenaban bueno, los entrenadores de natación y qué métodos usaban con sus alumnos. Él pensaba que si él lograba aprender los fundamentos de esos entrenamientos y llevarlos a la moto, podrían hacer que su hijo evolucionara mucho más rápido que si solamente lo dejaba dando vueltas en un circuito. Entonces, la mentalidad del padre también era, a pesar de no ser un entrenador profesional, era querer aprender cómo podía hacer mejor a su hijo. Durante todas esas preparaciones, Jorge Lorenzo tiene recuerdos, por ejemplo, de su relación con su padre, que no eran precisamente, no era precisamente una relación con mucho cariño. Él dice que recuerda que algunos de los regalos que su padre le daban era, por ejemplo, un libro de Lance Armstrong. Es un ciclista que tuvo una historia bastante emotiva porque llegó a tener cáncer, se recuperó y fue campeón de Tour de Francia. Después viene una etapa donde es acusado de dopaje, pero esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, ese era uno de los regalos. O, por ejemplo, nosotros vemos que en estos tiempos, sobre todo, es muy común regalar alguna consola de videojuegos. Su padre, el padre de Jorge Lorenzo, estaba en contra de eso, pero le regaló un PlayStation para que él pudiera practicar y aprenderse los circuitos antes de llegar a las carreras. Entonces, todos los regalos que su padre le hacían tenían el objetivo de hacer que mejorara en algo en su carrera. Es algo que no vemos muy a menudo, pero a ese grado llegaba el entrenamiento con su padre. Y hablando sobre, o haciendo una reflexión de Jorge Lorenzo sobre su niñez, cuando le hacen la pregunta de que si él eh, amaba u odiaba a su padre en esos momentos, debido a la dureza del entrenamiento, él dice que lo que quería o realmente su deseo era ganar. No importaba mucho los sacrificios que tuviera que hacer o qué tan difícil tendría que ser el camino, pero él quería ganar. Entonces, esa es una de las cosas que estuvo siempre presente para Jorge Lorenzo. Y al final de todo, cuando él hace una retrospectiva de su infancia,
él dice que no cambiaría por nada todo ese entrenamiento, porque lo que le permitió esa rigidez, esa constancia durante ese periodo de su vida, fue que a los 32 años pudiera él retirarse, pudiera renunciar a los años de contrato que todavía le quedaban y dejar ahí 5 o 6 millones de euros para ser feliz o para comenzar a vivir su vida, em, y no volver a trabajar nunca más. Él dice que probablemente si él hubiera elegido irse con su madre, pues hubiera podido ser feliz hasta los 30, pero tendría que haber seguido trabajando y probablemente retirarse a los 65 años. Pero su sueño era muy diferente. Entonces él no se arrepiente de haber tomado ese camino y al final todo salió bien para él. Y aquí es donde viene la gran reflexión que quiero que hagamos todos. Todos tenemos esos sueños en donde queremos que nuestros hijos sean probablemente lo que nosotros no pudimos ser, ¿no? O que siempre sean mejores que nosotros. O hay veces que somos aficionados a algún deporte, a alguna profesión y queremos que nuestros hijos sean exactamente eso, ¿no? Y que sean los mejores. Y la gran pregunta es, ¿los sueños de quiénes son? ¿Son los sueños que nosotros tenemos como niños? ¿O son las expectativas de los padres las que están llevando a que nosotros hagamos ciertas cosas o que dejemos de hacer algunas para dedicarnos a otras, ¿no? Seguramente muchos padres tendrán ese sueño de que sus hijos sean futbolistas, em, o que sean basquetbolistas en un lugar donde probablemente no está esa cultura, ¿no? Y queremos que sean los primeros en lograrlo. Y es importante que estemos bastante atentos a varios factores. El ejemplo de Jorge Lorenzo es un caso, yo creo, de uno entre miles o probablemente millones, porque aquí las expectativas tanto del padre como del hijo estaban alineados. Pero así como están estas historias, están las contrarias, en donde los padres quieren que sus hijos sean buenos en algo y hacen todo lo posible por entrenarlos, por llevarlos a equipos en donde pueden ser reconocidos, pero el hijo no es exactamente lo que quiere, ¿no? Las metas de ellos son diferentes o simplemente quieren disfrutar de su infancia de una manera diferente. Cuando nosotros tenemos alineadas las expectativas tanto de los padres como los hijos, todo probablemente va a ir mejor, ¿no? Al final nada nos asegura la vida o el éxito en la vida, pero debemos de estar atentos a varias señales. Tenemos que saber primero si realmente lo que nosotros estamos haciendo, sea el esfuerzo de los padres o el esfuerzo de los hijos, está alineado con las visiones que ambos tienen. Y después, todos, las dos partes tenemos que estar de acuerdo en qué es exactamente lo que o cuál es nuestro techo. Necesitamos saber primero si tenemos el talento suficiente para cumplir los objetivos o lo que nosotros queremos hacer. Pero también está mucho o hay que tomar mucho en cuenta qué tanto estamos dispuestos a dar. Tenemos muchísimos casos en donde las personas tienen mucho talento, pero les falta la disciplina, ¿no? Y sabemos que el talento tiene que ir acompañado con la disciplina para lograr ser uno de las mejores personas en cada una de las áreas, ¿no? Realmente muchos deportistas o gente que ha sido exitosa o reconocida, no solamente en el deporte, sino en varios ámbitos de la vida, mencionan que una de las cosas más importantes es la constancia y que es más probable que las personas con constancia lleguen más lejos que las personas que solamente tienen talento. Entonces, alinear las expectativas de nosotros con los hijos es algo bastante importante. Pero también ser realistas, saber cuál es nuestro tope y estar preparados para eso. Cuando hablamos de deportistas de élite o personas que son
bastante exitosas en ciertas áreas, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de la población. Simplemente las estadísticas lo demuestran y no todos podríamos ser el siguiente Jorge Lorenzo o el siguiente Marc Márquez o Michael Jordan o quienes ustedes tengan como modelo. Entonces es importante saber que la mayoría de las personas no va a llegar a esos niveles y por eso es importante también que estemos atentos a todas las señales que hay en nuestro entorno. La reflexión que queremos hacer en el MVP normal en este capítulo es sobre todo eso, alinear nuestras expectativas con la de las de los hijos y ver cómo es que podemos entre todos llevar a los hijos a ese máximo potencial que tengan ellos. No desperdiciar su talento, pero tampoco crearnos falsas expectativas de qué es lo que viene. Y bueno, este es el video del día de hoy. Si ustedes consideran que es algo que puede servirle a alguien, compártanlo, denle like al video, suscríbanse al canal y esperamos estar con algunos temas también bastante interesantes en próximos videos. Nuevamente, esto es el MVP normal. Adiós.